a Juan capítulo 2. Yo sigo escuchando ese bu, y no soy yo, mis hermanos. Juan capítulo 2, aunque vamos a estar estudiando principalmente los versículos 9 al 17, me gustaría darle lectura desde el versículo 1 rápidamente para poder de esa manera llevar el hilo de todo de lo que está hablando Juan y tocar rápidamente algo de lo que ya hemos visto, de lo que nuestro hermano Omar estuvo compartiendo la semana pasada. Díganme con un fuerte amén cuando lo tengan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Si necesitan Biblias, en la parte de atrás tenemos Biblias en español, o si gustan en inglés también hay Biblias para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Amén. Versículo 1. Hijitos míos, qué manera tan hermosa de este anciano de dirigirse no a sus hijos en sí, sino a los creyentes. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Padre, gracias por tu palabra. Hace 15 días estuvimos tomando los 2 primeros versículos de este capítulo y estuvimos viendo ahí cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Tenemos un abogado defensor, pero además de ser nuestro abogado defensor, también nos dice la Escritura que es nuestra propiciación. En otras palabras, que Él es nuestro sacrificio por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él ocupó el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado. Y el domingo anterior nuestro hermano Omar estuvo compartiendo del versículo 3 al 8. Y algo que yo me llevé a casa, no sé qué te hayas llevado tú a casa, quiero compartirte lo que yo me llevé a casa rápidamente, pero algo que me puso a pensar a mí fue una pregunta que hizo. ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a la familia de Dios? ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a la familia de Dios? Y el versículo 3 y 4 precisamente contesta esa pregunta. Y lo estoy parafraseando, pero esto es lo que dice. Si digo que yo le conozco, o sea, esta palabra conocer es una palabra bien importante. Está hablando de intimidad. Si yo digo que lo conozco y no hay un cambio en mí, simplemente me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy engañando.
El más grande deseo de todo creyente debe de ser agradar a Dios guardando sus mandamientos. No para ganarnos la salvación, como lo hacían los fariseos, sino como prueba de que ya somos salvos. Como prueba de que ya somos salvos, de que tenemos una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Omar dijo esto, lo puso de esta manera: el cristiano no hace lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. Una vez más, el cristiano no hace lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. Y a Cristo le agradaba obedecer, guardar los mandamientos de su Padre. Y también dijo mi hermano Omar esto, dice: la desobediencia a Cristo es una prueba de que no le conocemos. Es así de sencillo. La desobediencia a Cristo es una prueba que no le conocemos. Dime cómo vives y te diré si realmente conoces a Jesús. Dime cómo vives y te diré realmente si conoces a Jesús. Y por último, algo que apunté de lo que dijo nuestro hermano Omar, dijo esto: Cristo es nuestro ejemplo. Debemos andar como Él anduvo. Y cuando dice andar como Él anduvo, Juan no está diciendo o tratando de ponernos una carga a nosotros, o que sea algo imposible por lograr o seguir, sino porque Él mismo en su propia carne lo vivió. Él mismo anduvo como Jesús anduvo. Juan siguió los pasos de Jesús. Juan siguió los pasos de Jesús en servicio, amor y entrega por los demás. Juan estuvo dispuesto a ser vituperado por amor a Jesús. Una vez más, recordemos lo que tuvo que pasar Juan. Juan tuvo que pasar envenenamiento, no lo pudieron matar por envenenamiento, lo metieron en un caso con aceite hirviendo, no lo pudieron matar con ese caso de aceite hirviendo. Bueno, lo mandaron a la isla de Patmos, donde recibió el Apocalipsis, la revelación, y de ahí se dice que todavía salió de ahí, y es precisamente una vez más donde está en Éfeso, y está escribiendo esta carta. Es donde está, y este hombre sufrió por el nombre de Jesucristo. Y Jesús dijo esto después de haberle lavado los pies a sus discípulos. Les dice: ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. O sea, nuestro Señor quiere que sigamos su ejemplo en lo que es amar a los demás, en lo que es servir a los demás, en lo que es dar la vida por los demás, porque nuestro Señor Jesucristo precisamente fue lo que hizo. Y lo que vamos a ver en los siguientes versículos, Juan no quita el dedo del renglón, como decimos. Él sigue hablando de lo que habló ya en el capítulo 1, versículo 5, y sigue con ese contraste entre la luz y las tinieblas. Nuestras vidas, mis hermanos, deben de reflejar en quienes hemos creído, en quien hemos creído. Tú no debes de ser como Alejandro, tú debes de ser como Jesús, porque es en Jesús en quien has creído. Tú que profesas ser cristiano, que profesas ser creyente, que dices que has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿crees que Dios espera un cambio en ti? Gloria a Dios por esos amenes. Pero ¿crees que Dios espera un cambio en ti? Dios espera un cambio en ti. ¿Hubo algún cambio en los primeros creyentes? ¿Se acuerdan cuando Pedro está pescando y el Señor le llama: ¿sabes qué? Te voy a hacer pescador de hombres. Y él dejó por completo la pesca, claro. Quiso volver y una vez más el Señor le llama. ¿O qué tal Juan? Igualmente. Cambió su profesión. ¿Qué tal Mateo? ¿Hubo un cambio en la vida de Mateo cuando el Señor le llamó? ¿Qué tal la mujer samaritana? ¿Recuerdan que va a la hora donde nadie está en el pozo con el propósito de sacar agua? Pero en cambio cuando el Señor se le revela quién es, esta mujer va y le dice al pueblo que: hey, he conocido al Mesías. Ya no le dio vergüenza. Hubo un cambio en ella. ¿Qué tal el endemoniado gadareno? Hubo un cambio en él.
Él volvió a su pueblo y platicó lo que Jesús había hecho con él. ¿Qué tal con Pablo? ¿Hubo un cambio en la vida de Pablo? Y una vez más te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Crees que Dios espera un cambio en ti? Uno de los privilegios de ser pastor es poder ver en primer fila lo que Dios está haciendo en sus vidas. De cómo Dios empieza a cambiarlos, empieza a transformarlos. O sea, uno está en primera fila viendo todo esto. Para algunos les toma del día para otros les toma tal vez años. Yo fui uno de esos, me tomó aproximadamente 1 año y medio. Pero hay otros como mi hermano Müller, de que de un día a otro dejó de tomar después de ser alcohólico por sus últimos 20 y tantos años. Dejó de tomar, dejó el alcoholismo. No siempre se ve eso. Pero hay personas a las cuales cambian de la noche a la mañana, hay otras que se toman el tiempo, pero de cualquier manera es hermoso ver cómo Dios está cambiando a las personas. El miércoles pasado fue nuestro cuarto miércoles que nos reunimos en la casa de nuestra hermana Lidia, y ahí se aceptó a Jesucristo Margarita. Y Margarita es algo bien, bien hermoso, porque y es lo que le decía Margarita, aún tu rostro está cambiando. Tu rostro está cambiando, tu mirada está cambiando. Estábamos compartiendo sobre el libro de los Hechos y estuve hablando acerca de Romanos, haciendo una referencia a lo que estábamos estudiando en Hechos, y la hermana empieza a hablar, empieza a decir, es precisamente esto lo que Dios está hablando en mi vida, es verdad. O sea, una disponibilidad para escuchar la palabra de Dios. El jueves estuvimos en la casa de nuestra hermana Abril, compartiendo con sus papás la palabra de Dios. Igualmente, ahí está su mamá, atenta, escuchando la palabra de Dios, y es hermoso cómo Dios empieza a hacer el cambio en las vidas de las personas. Para mí realmente eso es gratificante, el poder ver eso, el ver lo que Dios, y no es por uno, porque yo sé que por más que me esforzara a cambiar a alguien, yo no podría. Es Dios el que cambia los corazones, es Dios el que cambia las vidas. Dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice, esta es la tercera vez que se mencionan estas tres palabras. El que dice, en el capítulo 1, Juan dijo, si decimos, igualmente 3 veces. Si decimos, están en tiempo, en sentido pasado. Ahora el que dice está en sentido presente. O sea, en este momento el que está diciendo estas cosas, que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Si se dan cuenta, igualmente está en tiempo presente. Juan está enfatizando en gran manera lo que sale de nuestros labios, lo que decimos. Hay un dicho mexicano que dice, vas a decir tú y tus dichos, pero un dicho mexicano que dice, de lengua me como unos tacos. Y se dice precisamente de las personas que hablan mucho pero no hacen nada. Y un cristiano no debe de ser así. Un cristiano no debe de hablar a la ligera. Cuando tú y yo decimos, yo soy cristiano, o en las palabras de Juan, yo estoy en la luz, o también se puede traducir, yo vivo en la luz o existo en la luz, y aborreces a tu hermano o lo detestas o no lo amas como deberías de amarlo, te estás engañando a ti mismo. Todavía andas en tinieblas. Es lo que dice Juan. Es lo que dice Juan. Cuando hablas de tu hermano o de tu hermana en forma de chisme, simplemente está comprobando de que estás caminando en tinieblas. Que andas en tinieblas porque no lo estás amando como deberías de amarlo, porque si amas a tu hermano no vas a hablar mal de tu hermano o de tu hermana. Y mi hermano, necesitamos cuidarnos de este tipo de personas que te toman aparte, de personas que te llaman por teléfono
O de personas que te visitan y te dicen, ¿ya sabes lo que dijo Manganito o lo que hizo Fulanito? En ese momento deténlo. En ese momento simplemente dile, espérame tantito. Si esta persona estuviera aquí presente, me diría lo que me vas a decir de él. No, pues, luego la persona cambia. Luego la persona cambia. Y es necesario, mis hermanos, de detener el chisme. Las palabras son dañinas. No nomás para el que lo está contando, sino también para el que lo está escuchando. Tú o motivas a alguien o lo destruyes con tus palabras. Y es necesario tener cuidado, mis hermanos. Si amas a tu hermano, no vas a hablar de tu hermano. Vas a hablar, pero vas a hablar bien de él, no negativamente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. Esta palabra en el griego es la palabra escandalón, de donde tomamos la palabra escándalo. Y eso es lo que sucede cuando un hermano cae en pecado, es un escándalo. Hace poco escuchamos de este pastor de Florida, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, de Capilla Calvario, que cayó en adulterio, en pornografía. Ahorita está en el proceso de restauración. Se le removió del pastorado. Todos estamos expuestos a caer, mis hermanos, y es un escándalo, pero hay de aquel que haga caer al hermano. ¿Sabías tú que hay consecuencias para aquel que sea un tropiezo para su hermano? Quiero que vayas conmigo a Lucas. Lucas 17. Porque es bien importante que veamos las consecuencias de hacer tropezar a alguien. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y estaba leyendo este pasaje y me impactó esta palabra, imposible. O sea que van a venir tropiezos a nuestras vidas. Van a venir tropiezos, vamos a caer, vamos a pecar con nuestra mente, con nuestra vista, con nuestras palabras. Vamos a pecar. Imposible es que no haya tropiezos. Y esta palabra tropiezos, igualmente la misma palabra que está usando Juan, escándalos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Nuestro Señor no está diciendo que a la 7ª vez, ya son 7 veces, ya ahora sí, espérame tantito. No, sino de que Él simplemente está usando un número y realmente en sí. ¿Recuerdan cuando vino Pedro y le dijo, Señor, cuántas veces debo perdonar a mis hermanos? Y le dijo 70 veces 7, sí, pero no está hablando igualmente de 400 tantas veces, no, está hablando de siempre. Siempre debemos de perdonarlos, pero a lo que quiero recalcar en este pasaje es esto. ¿Te imaginas, mis hermanos, aquel hermano que hace tropezar a uno de esos pequeñitos y si le hiciera esto? De que se le amarrara la piedra, y no estamos hablando piedra de molino, estamos hablando de una piedrota de molino, se le amarrara al cuello y fuera aventado al mar. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no estuviéramos ya aquí? ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos aquí? Dios nos va a pedir cuenta de toda palabra vana que salga de nuestros labios, con amén y sin amén. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Dios toma muy en serio esto. El que haga tropezar a uno de sus pequeñitos. El que haga tropezar a uno de sus pequeñitos.
Recuerdo cuando vivíamos en Querétaro. Yo andaba de cristino, de por sí, no era cristiano. Y nos estuvimos congregando en una casa. Tenían estudios ahí. Y no sé cómo fue que conocimos a esta persona, que comenzamos a ir ahí a los estudios. Y es verdad, este varón nos hablaba acerca de las glorias pasadas de la iglesia donde habían estado y todo eso. Ahí nomás nos reuníamos, creo que éramos como unas 8 personas. Y recuerdo que un día lo encontramos en la calle, él iba manejando y se paró a saludarnos. Y recuerdo que cuando me acerqué a su carro me di cuenta que traía creo que no era 6-pack, era 4-pack de cervezas a un lado. Trató de esconderla. Yo, como les digo, yo era cristiano. Y meditando en esto, no sé si realmente eso fue lo que me motivó de que realmente a no dejar el alcohol, a seguir tomando. Mis hermanos, tenemos que ser un ejemplo para los demás, y un ejemplo de bien, no de mal. Personas están viendo cómo estás viviendo. Personas te están viendo cómo estás viviendo. Y es necesario ser un buen ejemplo para los demás, no ser piedra de tropiezo. Versículo 11 de Juan capítulo, primera de Juan capítulo 2 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es triste, mis hermanos, pero hay tantos cristianos así, que el odio hacia alguien los ha cegado y no los deja avanzar, no los deja seguir adelante. Y esa no es la vida que Dios quiere de ti. Esa no es la vida, porque estás atado. ¿Alguno de aquí ha perdido o le han matado a toda su familia? ¿Le han asesinado a toda su familia? Quiero contarte rápidamente la historia de una mujer. Y al contarte esta historia no estoy tratando de minimizar, no sé si es una palabra nueva, pero o hacer pequeño el dolor que tal vez, o el rencor que le sientes a otra persona por lo que te haya hecho. Realmente quiero que lo veas, que veas lo que esta mujer sufrió y cómo ella pudo perdonar, con el propósito de que igualmente a ti te ayuda a perdonar a aquellas personas que te han lastimado, que te han dañado, que te han ofendido, y que tal vez hasta este momento estás pensando en ellas y no las puedes ni ver en pintura. Las aborreces, como dice Juan. Esta mujer es Corrie ten Boom. No sé si has visto la película o leído el libro de su historia, se llama El lugar secreto. Y esta es su historia de esta mujer. Ella nació en el año 1892 en el seno de una familia cristiana. Y se reconocía esta familia por su generosidad y compromiso social. Todos sabían que eran generosos. Su casa estaba siempre abierta para aquellos que tuvieran alguna necesidad. A los 48 años de edad, y al ser testigo de lo que estaba sucediendo en Holanda y sobre todo con el pueblo judío, decidió hacer algo respecto a lo que estaba pasando. Y se le ocurrió auxiliar a estas personas, a los judíos, pero no de una forma violenta, sino pacíficamente. La idea de esta mujer fue esta: la vivienda de la familia comenzó a utilizarse como refugio para los judíos. En la segunda planta del edificio, en la propia habitación de Corrie, se construyó un escondite cuya entrada estaba disimulada por un armario, y consistía este escondite de 2,5 metros de largo por 75 centímetros de ancho, para poder albergar ahí a 6 personas en forma simultánea, las cuales tenían que estar paradas y sin moverse. En la parte de abajo ellas tenían una relojería, ella tenía una relojería que había heredado de su abuelo. Y cada vez que sonaba la alarma, las personas que estaban en la parte de arriba, que eran como refugiados, tenían que meterse rápidamente, tenían 1 minuto para meterse rápidamente al armario, estar ahí parados con todas sus pertenencias, sin moverse hasta que pasara el peligro. Se estima que esta mujer
salvó la vida de 800 judíos. 800 judíos, además de numerosos integrantes de la resistencia holandesa y de estudiantes que eran perseguidos porque rehusaban colaborar con los nazis. Pero algo sucedió y las actividades debieron de interrumpirse. Un día un hombre entró al negocio de los Tim Boom y le dijo a Corey que él y su esposa eran judíos y que necesitaban dinero para sobornar a un policía. Ella le respondió que podría conseguírselo. Ese hombre fue quien la traicionó y el 28 de febrero de 1944 la Gestapo, la policía nazi, se pusieron afuera de la tienda y estuvieron arrestando a todos los que iban a entrar a la tienda. Para la noche ya tenían más de 30 personas arrestadas. Después entraron a la casa de ella, donde arrestaron a Corey, arrestaron a su padre, a Casper, sus hermanos Willem, Nolly y Betsy y su sobrino Peter o Pedro. Y se los llevaron a la cárcel. Aunque la Gestapo sabía de que había refugiados adentro de la casa, no los pudieron encontrar. Estaban 4 judíos, 2 parejas de judíos, el esposo y la esposa, y estaban también 2 de la resistencia. Y estos hombres estuvieron ahí por 48 horas, sin moverse, sin comer, sin tomar nada, esperando que llegaran los contactos de Corey para que pudieran decirles, pueden salir de aquí. 3 de los judíos sobrevivieron a la guerra y uno de los de la resistencia, los otros murieron poco después. Ya en prisión, cuando a Casper, el papá de Corey, le fue informado que podía ser condenado a muerte por salvar a los judíos, declaró esto este hombre: sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios. Esto fue lo que dijo el papá de Corey. Ahora entiendo por qué ella tenía este valor. Sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo cortaban aquellos varones en aquel tiempo? ¿De qué madera estaban hechos? Y en cierta forma así fue, ya que murió a los 10 días de ser detenido a los 84 años de edad. Corey y su hermana Betsy estuvieron en 3 prisiones diferentes durante los siguientes 10 meses después de su arresto, hasta que fueron enviadas al campo de concentración cerca de Berlín, en Alemania. Betsy, su hermana, a los 59 años, murió al poco tiempo de llegar ahí. No logró soportar las privaciones a las que fue sometida. Su hermano Willie, de 60 años, cuyo crimen igualmente había sido colaborar con la resistencia, contrajo tuberculosis durante su estancia en la cárcel y murió poco después de terminar la guerra. Otro de los sobrinos de Corey, Christian, de 24 años, fue llevado al campo de Bergen-Belsen, donde ahí desapareció. Ya no se supo nada de él. De modo que 4 miembros de la familia de Tim Boone ofrendaron sus vidas frente al compromiso que había asumido esta mujer para salvar a otros seres humanos. A fines del año 44, y casi por un milagro, el nombre de Corey fue incluido en una lista de personas que debían recuperar la libertad. Regresó a Holanda y pudo recobrarse de los problemas de salud contraídos durante el tiempo en que estuvo prisionera. Pasó en su propia casa de Haarlem el último invierno de la guerra, pero no permaneció inactiva. Como ella decía, escucha esto: Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Corey perdonó la pérdida de sus seres queridos y sus propios sufrimientos, aquellos que les fueron infligidos en la época de su permanencia en el campo de concentración. Y fue más allá. Un día, en 1947, en Múnich, un hombre quiso saludarla y pretendió estrecharle la mano. Al ver su rostro, lo reconoció de inmediato como uno de los guardianes más crueles del campo de concentración. Uno de los muchos antes de los cuales tuvo que desfilar desnuda junto con su hermana Betsy. ¿Cómo podía darle la mano a ese hombre? Él le dijo que se había convertido al cristianismo y después de la guerra y que creía que Dios le había perdonado por todas las maldades que cometiera en el campo de concentración, pero que necesitaba que ella personalmente le dijera que lo perdonaba. Corey lo hizo y le dio la mano.
Y como evidentemente tenía mucho amor para dar, fundó una casa de convalecencia destinada a la curación y al reposo de los sobrevivientes. Sintió que su vida era un regalo de Dios y que necesitaba compartir lo que ella y su hermana Betsy habían aprendido en el campo de concentración. Me impactó esto, todo lo que sufrió esta mujer. Y aún así dice, mi vida ha sido un regalo de Dios. Mi vida ha sido un regalo de Dios. ¿Por qué? Ella dijo esto, no hay dolor tan profundo que el amor de Dios, que el amor de Dios no pueda llegar a él. No hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. Tengo un video, para si lo puedes ir preparando, bro. Tengo un video que me gustaría que vieras, dura aproximadamente 5 minutos. Jesús, apagas las luces de aquí de la casa por un momento y quiero que vean este video. Es precisamente esta mujer dando su testimonio, que está en inglés, sé que la mayoría de ustedes lo entienden, lo comprenden, y quiero que sean bendecidos y que de alguna forma les ayude. ¿Pero lo puedes poner, por favor? Of our strength is Jesus Christ himself, and his cross shows us that we can accept suffering as a part of God's plan for this world. When I was in a concentration camp, one of the most terrible things I had to go through was that they stripped us of all our clothing. And we had to stand. The first time was the worst. I said, Betsy, I cannot bear this. And suddenly it was as if I saw Jesus at the cross. And the Bible tells they took his garments, he hung there naked. And I knew he hung there for me, for my sins. And by my suffering, I understood a fraction of the suffering of Jesus Christ. And it made me so thankful that I could bear my suffering. Love, so amazing, so divine, demands my life, my soul, my all. Some people are afraid to look at the cross. Are you? Don't be afraid. The cross is terrible. It is terrible how Jesus suffered. Not to describe. But you must not be afraid to look at it. For if you had been the only person in the world, Jesus should have suffered for your sins. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my sins rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I have guidance every day. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Bohm, I am glad to see you. Don't you know me? And suddenly I saw that
that was one of the most cruel overseers, guards, in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus, I read my Bible, and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, once in me forgiven, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. Do you know that Jesus has said that? When you do not forgive those who have sinned against you, my heavenly Father will not forgive you your sins. And I knew, I'm not ready for Jesus coming because I have no forgiveness for my sins. But I was not able, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. Esta mujer dijo esto. Esta mujer dice, si tú estás cerca del Señor, entonces podrás ver las cosas como Él las ve. Si mira las cosas desde el cielo, entonces podrás sonreír, aun cuando hables de cosas terribles por las que tuviste que pasar. Esta mujer vivió lo que habló, lo que dice. No lo tomó de alguien más. También dijo, si pones tu mirada en el mundo estarás angustiado, si pones tu mirada en ti mismo estarás deprimido, si pones tu mirada en Jesús tendrás descanso. El perdón es un acto de voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Porque muchas veces decimos, es que necesito sentir el perdón para perdonar a alguien más. Eso no es así. El perdonar a alguien más es obedecer al Señor porque el Señor nos pide que perdonemos así como Él nos ha perdonado. Que de la medida como hemos perdonado, Él también nos va a perdonar. Ya casi termino, mis hermanos. Versículo 12, los próximos 3 versículos los cambié un poco porque quiero juntar cómo se va, porque Juan en cierta forma lo repite. Y junté lo que le dice a los hijos, lo que le dice a los jóvenes y lo que le dice a los padres. Y se los voy a leer de esa manera. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. La primera palabra hijitos es la palabra tecnión, que está hablando de infantes o niños muy pequeños. Y les dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y en el versículo 13, la última frase, también dice, os escribo a vosotros, hijitos. Esta palabra cambia. Esta palabra es la palabra paidión,
que está hablando bebés, pero ahora bebés en el Evangelio. Dice, porque habéis conocido al Padre. Y después dice en el versículo 13b, dice, os escribo a vosotros jóvenes. Jóvenes no está hablando de jovenazos de 16, 18 años como yo, no. Está hablando de jóvenes. Un joven en la cultura griega era una persona menor de 40 años. Sé que muchos de ustedes todavía están jóvenes, pero era lo que se consideraba en aquella cultura. Dice, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros jóvenes, una vez más les dice a los jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. En otras palabras, también han conocido a Dios. Y dice, y habéis vencido al maligno. Se repite lo mismo. A los padres básicamente les dice lo mismo 2 veces. Os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y una vez más en el versículo 14 les dice, os escribo vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí? Juan está tratando de enfatizar las verdades que ha estado enseñando y está abarcando toda la congregación. No importa que tengas 2, 3 días de convertido, esto aplica para ti. El ser la luz, el andar en la luz, el vivir en la luz, esto aplica para ti tanto como aquel que ya tiene 50 años en el Evangelio. Y este es el mensaje. Número 1, tus pecados han sido perdonados. Esas son buenas noticias, mis hermanos, y esto es lo que el bebé cristiano conoce. Mis pecados son perdonados y ves esa sonrisota en sus labios. Siente esa paz, esa tranquilidad. Sus pecados han sido perdonados. Y después dice, conoces al Padre. Una vez más, esta palabra conocido habla de sentirlo, de hablar con Él. En otras palabras, de tener una relación íntima con Él. Esta es la misma palabra que usó Mateo cuando está hablando de José y María, cuando dice, y no la conoció. Está hablando de intimidad, o también cuando en Génesis, cuando nos habla y Adán conoció a Eva, está hablando de que tuvieron relaciones íntimas, de que se conocieron íntimamente. Ahora, cuando está hablando, y son 3 veces la que se repite esa palabra, conoció, en estos versículos que leímos, y es el propósito de que nuestra relación con el Señor debe ser una relación íntima. No debe depender de lo que se te está enseñando en el púlpito. Debe depender de lo que tú íntimamente estás aprendiendo de Él a través de la oración, de tus devocionales, de la lectura bíblica. Es ahí como lo estás conociendo. Aquí realmente estamos 1 hora y media, cuando mucho. ¿Y qué el resto de la semana? Es ahí donde tú debes de tener esa relación con Él. Y también nos dice, eres fuerte. No está refiriendo aquí de fuerza física, sino que está refiriendo a la fortaleza que recibimos a través del Señor. Cuando Sansón, muchos, yo sé que vieron la película de The Bible, y pusieron a una persona de color fuertota. Y realmente cuando pones a una persona así, estás pensando de que era por su fuerza que hacía lo que hacía. Pero no era por su fuerza. Era porque el Señor estaba con él. Cuando nos dice en el libro de Jueces que el Señor salió de él o lo dejó solo, simplemente fue un títere para los filisteos. Hicieron con él lo que quisieron. Entonces, cuando está hablando de la fuerza, no está hablando de fuerza física, está hablando de la fortaleza que el Señor nos da para enfrentar cada situación de nuestras vidas. Y también dice, has vencido al maligno. Al final de cada mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, hay unas palabras que tienen en común, y estas son, al que venciere. Y después se da lo que va a recibir al que venciere. Y es bien importante que recuerdes esto, que estás en una guerra, en una continua guerra. Nuestro enemigo Satanás no descansa y quiere destruirnos, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu esposa, tu matrimonio, quiere destruirte. No nos podemos dar el lujo, mis hermanos, de dejar de orar, o de dejar de leer la Biblia, o de dejar de congregarnos, o de dejar de motivarnos los unos a los otros a hacer el bien, o de dejar de servirnos los unos a los otros, o de dejar de amarnos los unos a los otros. No nos podemos dar ese lujo. Los que han dejado de orar, de leer la Biblia, de congregarse, de servir al Señor, de servir a sus hermanos,
de amar a sus hermanos, es porque han amado algo más. Y ese algo más es el mundo y lo que el mundo ofrece. O sea, has encontrado algo más que ocupa tiempo. El versículo 15 dice esto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 3 veces repite la misma palabra y en los siguientes 2 versículos la va a repetir la misma palabra, el mundo. Hay algo que Juan quiere comunicarnos. Abre tus ojos, no nomás físicos, sino también tus ojos espirituales. Y tu corazón y tus oídos. Y escucha lo que Juan está tratando de comunicarnos a ti y a mí en este momento, en este tiempo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En estas 3 áreas fue en las cuales fue tentada Eva, en el capítulo 3 de Génesis. Igualmente, también nuestro Señor Jesucristo fue en estas 3 áreas en las cuales fue tentado en el desierto. Y tengo la plena seguridad, lo puedo decir confiadamente, que son en estas áreas en las cuales tú y yo somos tentados día con día. Los deseos de la carne, ese afán por la satisfacción del deseo físico a través del sexo, de las drogas, del alcoholismo, de la glotonería, todo lo que causa placer a nuestro cuerpo, que lo interponga o nos aleje de nuestra relación con el Señor. Eso es pecado. Los deseos de los ojos, el anhelo y acumulación de cosas, esa casa o ese carro o esa mujer o ese hombre o algo tan inocente como les he estado compartiendo los últimos mes y medio ya. O sea, algo tan inocente. Y este espacio lo dejé en blanco, no quise comunicárselo, ya quiero. Hay un hermano que ya me quiere comprar zapatos, y dice, bro, ya te quiero, ya. No, pero no, o sea, tú llena el blanco, ¿qué es lo que está cautivando tus ojos? ¿Qué es lo que está cautivando tus ojos? Que te está quitando la mirada de Jesucristo. ¿Qué es ese deseo de los ojos? ¿Qué es? ¿Qué es para ti? Y no nomás los deseos de los ojos, sino también la vanagloria de la vida. La obsesión con el nivel social o el de ocupar los primeros lugares o que la gente nos vea o nos trate con respeto. Salomón dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Queremos tener este diploma y que la gente nos diga, oh, ya eres un doctor, o ya eres esto, o ya eres aquello, o ya eres pastor. El miércoles compartí esto con los hermanos del grupo del estudio de hogar y lo comparto también con ustedes, mis hermanos. Quiero pedirles un favor, no me echen a perder, no me pongan en un lugar que no me corresponde. No me pongan en un lugar que no me corresponde. Yo no soy más que tú. Tal vez tengo más responsabilidades y voy a dar cuenta de sus almas, que ya con eso, Señor. Bueno, lo bueno es que ahorita son poquitos. Pero, mis hermanos, yo no soy más que tú. Si vas le decía esto, si vas a apartar un plato de comida, no nomás me lo partes a mí, apárteselos a todos los que no han comido. Yo no quiero que me hagas diferente a los demás, que me trates diferente. Quiero que nos tratemos de la misma manera los unos a los otros, en ese amor, en esa unidad. Se los agradezco mucho, pero no me eches a perder. No me eches a perder. Es verdad, soy tu pastor, pero igualmente soy tu hermano. Soy tu hermano. Y realmente les agradezco por todo lo que estuvieron trayendo. Pero, mis hermanos, yo vengo de una iglesia donde el pastor siempre tenías que ponerlo aquí, que te pedían que les llamaras pastor. Hasta ahorita yo no le he pedido a nadie que me llame pastor.
no porque me sienta inseguro de mi llamado, porque mi llamado no es un llamado de hombre, sino un llamado de Dios. Yo estoy seguro de mi llamado. Pero yo no quiero ocupar un lugar que no me corresponde. Quien debe de estar ahí es el Señor. Es el Señor. Dios no comparte la gloria con nadie. Recuerden eso. Y yo no quiero quitarle ni tantito así de su gloria. Cuando viene el ángel y se postra ante Juan, el apóstol. Más bien Juan se postra ante el ángel. El ángel le dice: levántate porque yo soy consiervo tuyo. Cuando Cornelio va y se postra ante Pedro, le dice: levántate. Levántate. Tengan cuidado, mis hermanos, con esos hombres que se han levantado, que están ocupando el lugar de nuestro Señor, que ponen sus carteles y fulanito de tal y apóstol y sanador y tantas cosas, mis hermanos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Sé que me salí por otro lado, pero esa es la vanagloria de la vida. El tratar de ocupar un lugar que no nos corresponde, el tratar de estar afanándonos a tener ese nombre en nuestra camisa, y ya que las demás personas se inclinan hasta nosotros. Esa es vanidad de vanidades. No busques eso. Juan te dice a ti y a mí: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, no el que piensa la voluntad de Dios, o el que escribe la voluntad de Dios, o el que habla la voluntad de Dios, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de Dios. Como dijo anteriormente en los primeros versículos, el que guarda sus mandamientos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? ¿Sabes el secreto? Haz la voluntad de Dios. Así de sencillo. La pregunta es: oiga, mi hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, rápidamente. Romanos 12:2 dice: la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que esto es buscar hacer la voluntad de Dios va a ser algo que nos va a gustar, que vamos a encontrar placer, así como lo hacía el salmista. El salmista describe: oh, cómo me gozo con tus mandamientos, cómo los deleito, como esa miel, como esa... mis hermanos, lee el Salmo 119, te vas a dar cuenta lo que eran los mandamientos, la palabra de Dios para el salmista. Son agradables y perfectos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos, y eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:3. Él quiere que tú y yo seamos santos. También en 1 Tesalonicenses 5:18 dice que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es de que seamos agradecidos. En Hebreos 10:36 nos dice que seamos pacientes. ¿Cuántos de aquí son pacientes? Gloria a Dios por eso. Amén. Son sinceros, hermanos. Gracias porque son sinceros. Pero Hebreos nos dice que la voluntad de Dios es de que seamos pacientes. Y 1 Pedro 2:15 nos dice que hagamos el bien. La voluntad de Dios para nuestras vidas es de que hagamos el bien. En cada situación de tu vida tú escoges hacer el bien o hacer el mal. Y no digamos, iba a decir, y no os hagáis. Pero sabemos, mis hermanos, antes de hacer las cosas sabemos si estamos actuando bien o mal. Y por último, lo que podemos llevarnos a casa de la carta de Juan, de estos versículos, lo que quiero que te llevas a casa principalmente es de que lo conozcas a Él íntimamente, que dediques tiempo a tu vida para conocerlo más cada día, que no pase un solo día sin que aprendas algo de Él. ¿Sabes lo que hacía Muri? Muri le había hecho esta promesa al Señor, de que no iba a pasar un día en el cual no le hablara a alguien de Cristo. A medianoche se salía este hombre a caminar por las calles de Chicago hasta que encontraba a alguien
para hablarle de Cristo. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Creador. No de una palabra simplemente, de una forma simplemente intelectual, sino conócelo personalmente. Nunca vas a encontrar mejor amigo. Nunca vas a encontrar mejor padre. Nunca vas a encontrar mejor Señor al cual servir. Conoce a tu Señor. Él está cada día ahí, dispuesto, disponible para platicar contigo, para que lo conozcas. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, Padre, principalmente a mí, Señor, has hablado a mi vida. Padre, que te conozcamos a ti, Señor. Que aprovechamos, Señor, sabiamente el tiempo, Señor. Que nuestra forma de vivir, Señor, sea un reflejo, Señor, de tu vida, Señor. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y Padre, que en cada decisión, que en cada paso que demos, que en cada palabra que hablemos, Señor, que en cada pensamiento, Señor, mantengamos esas 3 palabras, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos acordemos de Jesucristo, Señor, para poder saber qué fue lo que Él hizo en esa situación, qué fue lo que habló, de qué manera amó, de qué manera perdonó, de qué manera estuvo dispuesto siempre a ayudar a los demás, Señor, a alimentarlos, Señor, a sanarlos, Señor, a servirlos, Padre. Porque ejemplo os he dado, Señor. Padre, que los unos a los otros, Señor, nos lavemos los pies, Señor. Sino literalmente, Padre, a través de la oración, Señor. Que estemos intercediendo, Señor, por nuestros hermanos que están necesitados, Señor. Que están pasando pruebas difíciles, Señor. Enfermedades, tribulaciones, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te agrade, Señor. Que traiga una sonrisa a tu rostro, Señor. Ayúdanos a vivir como tu Hijo vivió, Señor. Padre, te pido por mis hermanos que están aquí, Señor. Si en alguno de ellos, Señor, aún hay rencor hacia alguien, Señor. Padre, que en este momento te lo entregue a ti, Señor. Es verdad, Señor, como decía esta mujer, uno mismo no puede perdonar, Señor, pero a través de ti podemos hacerlo. Padre, que dejen a ti, Señor, ese rencor, Señor, que dejan aquí, Señor, ese odio, que lo dejen aquí, Señor, y que salgan de aquí libres, Padre, porque tú eres quien las ha hecho libres, Señor, para amar. Padre, te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Sin esta oración, aquí voy a estar un ratito más para orar por ti y contigo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y ahí viene Abraham. Aleluya. Vamos a tener un tiempo especial. Ya todos vieron el título, Día del Pastor. Bueno, del mes del pastor, no más que hasta el día de hoy se los vamos a celebrar. Es un privilegio y le doy siempre gracias a Dios por la familia Nieto, hermano Alex y hermana Isabel. Son una bendición en mi vida. Y se le agradece eso que dice. Como persona, lo importante que él tiene es, nunca llega a presentarse hacia alguien y dice, yo soy el pastor, no, Alex Nieto. Es importante y se agradece porque con la humildad que siempre le sirve a Dios. Y quiero leerle algo. Le escribí algo, pero quiero leerle algo antes a Jeremías, capítulo 3, verso 15, y dice así: y os daré pastores según mi corazón,
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Quiero decirle gracias por su paciencia, por su constancia y oportuna presencia. Que Dios le bendiga, le ayude cada día y que Dios sea su guía siempre. Dios le dé sabiduría, como la dio a Salomón, y que lo cubra y proteja siempre. Dice, escribí esto también, dice, ovejas heridas y sanas llevas en tu redil. Gracias por estar con todas y señalarles el camino a seguir, que es en Cristo Jesús. Se les ama, familia Nieto. Esto no más para hermano Alex, sino que va hermana Isabel. Y pues los chiquillos no vinieron, pero yo sé que están en casa. Y van a haber tiempos, algún hermano que quiera decirle algo, algunas palabras. Amén. Alguien, el que quiera que levante la mano, o lo puede decir desde ahí, o puede pasar acá, aquí está el micrófono. Si gusta, le llevo el micrófono para que se escuchen. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Levante la mano o el dedito. Amén. Les quiero dar gracias a los pastores, primeramente a Dios por ponerme en su camino de ellos, porque con su ejemplo estoy aprendiendo mucho a cómo ser como Jesús, y porque cuando no tenía nada en que apoyarme, ellos estuvieron ahí. Y sé que lo van a seguir estando. Igualmente aquí estoy para lo que ellos ocupen. Y les quiero dar muchas gracias por el buen ejemplo que son para todos. Y los quiero mucho. I love you. Aleluya. Hermano Juan Antonio. Amén. ¿Alguien más? No se me duerman. crecer yo espiritual, porque ellos nos enseñan y son fieles.
Amén. ¿Alguien más? Amén. Hermana María. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Benito. Amén. Amén. ¿Alguien más? Nancy. Dios les bendiga. Yo nada más quiero darle las gracias, primeramente a Dios, porque nos tiene aquí en este lugar, y es por su misericordia que estamos aquí. Y segundo, estoy muy agradecida con ustedes por el amor que tienen hacia mi familia. Desde el momento en que llegamos, pude mirar la humildad y la sencillez en ustedes y en su familia. Y fue algo que de donde nosotros veníamos, como decía el hermano, ¿verdad? No se mira en todos los pastores, pero fue muy asombroso mirar cómo sus hijos ponen atención en la predicación, en todo. Es algo hermoso. Y yo no escribí esto, pero son palabras que sé que puedan ser de bendición a su vida. Y dice: querido hijo mío y pastor de mi corazón, sé que te encuentras angustiado, preocupado y frustrado. Has hecho tantos esfuerzos y de repente nada parece tener resultados. Ves estancado el progreso. Sientes silencio y piensas que me he ido de tu lado. Y así como Elías, quisieras esconderte en una cueva porque te sientes abrumado y te han visitado las dudas y preguntas. Hoy he venido a decirte que estoy contigo. Siempre lo he estado, aun cuando ha parecido lo contrario. Y aunque estés cansado y cargado, recuerda acudir a mí y yo te daré descanso. ¿Recuerdas aquel momento en que te hice este llamado? Un pastor conforme a mi corazón. Yo quiero para que apaciente mi rebaño con amor y cuidado. El desafío era fuerte, pero aceptaste mi llamado. Has asumido grandes retos y muchos gigantes, pero con mi poder lo has derribado. Has caminado en tiempos buenos y malos, cuando ha venido abundancia y también escasez.
Yo he andado contigo, nunca me he apartado. Aun cuando el quebrantamiento te ha querido saturar y has pensado abandonar porque sientes que ya no podrás. Cuando muchos te han criticado y han cuestionado si en verdad eres mi ungido. Cuando te has sentido fatigado por tantas carreras que has dado tratando de rescatar a mis ovejas del malvado y cruel lobo. Yo estoy contigo, no temas, mi diestra te ha sustentado. Yo he puesto mis palabras en tu boca, te he dado unción y sabiduría. Con mi gracia te he renovado cuando muchos te han dejado y causado heridas tan dolorosas que nadie puede entender. Tú fuiste planeado y diseñado por mí. Yo te he encomendado esta gran comisión de predicar a las almas, que las cuides, protejas y defiendas. En el campo de batalla yo he ido frente a ti, he peleado por ti. Por ese cayado te di mi autoridad para que puedas vencer las obras de iniquidad. He soplado de mi Santo Espíritu sobre ti. Tú tienes gran estima para mí. Te he otorgado dones y talentos. Cada una de tus lágrimas están en mi redoma. Y aunque muchas veces sientes que no ves nada, que no hay respuestas, que tu vasija está agrietada, en medio de este silencio experimentarás cual nunca antes mi gloria. Yo estoy en medio de todo este proceso por el que estás pasando. Hay galardón para ti porque me has obedecido, te has guardado, porque en mí has confiado y aún sintiéndote sin fuerza no has desmayado y te has esforzado. Y por medio de esta carta quiero recordarte y decirte que te amo. Mi corazón se regocija de ese amor y pasión que sientes hacia mí. Toma nuevas fuerzas y ten presente que para mí tú eres un tesoro y eres un gran regalo. Tengo tantas bendiciones reservadas para ti, cosas que no te imaginas aguardan al tiempo perfecto. Sigue cumpliendo con mi voluntad. Este desierto pasará y la victoria vendrá ya. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Hay alguien más? Bueno, Jesús. Amén. Omar. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios primeramente porque los hemos conocido a ustedes, pastor, hermana Isabel, como dijo mi esposa, desde la primera vez que nosotros los conocimos, más que yo los conocí, miré la humildad en ustedes. Quiero pedirle perdón, pastor, por la rastriza que le pusimos en básquetbol. No decía todo broma, pastor. Son una pareja ejemplo para mí, realmente para mi esposa y para mí. Esa humildad que ustedes tienen, esa pasión que tienen por las almas, lo más importante es pasión como Cristo la tuvo, de amar y cuidar y apacentar a la grey que el Señor les ha encomendado. Somos parte de esta iglesia ya, mi esposa y yo. Nunca pensamos venir aquí, ¿no? Pero Dios nos trajo aquí para ser parte y para poder crecer juntos con ustedes. Sabemos el llamado que ustedes tienen y los amamos, le apreciamos y yo quiero motivarles a ustedes a que sigan adelante, que están en nuestras oraciones y que no solamente los que estamos aquí le amamos, hay personas que los miran en internet y esas personas también les aman. Sé que quisieran decirles a ustedes cuánto les aman, no pueden, pero hay muchas personas que les aman a ustedes y a la familia. El poco tiempo que tenemos aquí hemos aprendido a amarles
y a honrarles como se merecen, como siervos de Dios y la esposa del pastor, que el Señor me los bendiga mucho a ustedes y a sus hijos, que son un gran ejemplo. No se crean, mi esposa y yo a veces miramos eso y yo con mi esposa lo hablo y hablo de sus hijos, que igual son de buen testimonio para nuestros hijos también. Que Dios les bendiga. Hermano Rick. Amén. ¿Alguien más? Hermana Abril. Amén. ¿Alguien más? ¿Es todo? ¿Sí? La noche aún empieza. Bro, ¿puedes orar por nuestros pastores ya que estás acá? Eres administrador de la alabanza, así que ven para acá, bro. Nuestro tecladista. Ora por nuestros pastores y por sus niños, que Dios les siga bendiciendo y les siga dando fuerzas y paciencia, sobre todo esa paciencia que siempre necesitamos. Amén. Gracias, Dios, por tenernos aquí, Padre. Por esos pastores bien cariñosos, bien amables, Padre, aceptando a todos con brazos abiertos. Y gracias por la vida de ellos, Padre, que nos has podido acercar a nosotros, Jesús. Y pues lo único que puedo decir es gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay comida, hay café, así que no se me vayan todos corriendo. Así que vamos a pasar todos a la mesa. Si no alcanzamos aquí, tenemos otra mesa allá, así que todos con confianza al ataque.